tener esta reunión fructífera sobre temas de ciencia y tecnología y cooperación internacional. La doctora Giselle Orjeda ha avanzado ya parte del argumento que yo quería decir desde el punto de vista de ciencia y tecnología. Hay sinergias muy importantes entre cooperación internacional y ciencia y tecnología. Es más, el instrumento es la colaboración, básicamente. Y quiero permitirme ahora elaborar un argumento sobre eso. Voy a dar un primer barrido sobre una serie de indicadores que ponen en contexto la situación de la ciencia y tecnología e innovación en la región, y también luego adelantarles algunas cifras de cómo ha estado la cooperación internacional apoyando a la ciencia, tecnología e innovación en nuestra región, para finalmente elaborar un argumento de cómo esta colaboración tiene que ser muchísimo más dinámica, muchísimo más intensa, y va a requerir la colaboración de todos los actores desde varios sectores. Es el argumento de la sinergia entre cooperación internacional y la ciencia y tecnología. Entonces, a pedido del CELA, el informe tenía que responder dos preguntas, hacer un argumento sobre dos preguntas. ¿Tenemos resultados tangibles en ciencia, tecnología y cooperación? Todos los indicadores muestran un crecimiento importante en todos los países en los últimos 10 años. ¿Cómo hacemos estos resultados sostenibles? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de la cooperación internacional para lograr esta sostenibilidad y apoyar en esta sostenibilidad de las políticas y la continuación de políticas de ciencia, tecnología e innovación? Y bueno, para ponerle un poco un lado más ligero, quiero acabar con una frase que vino de un tema de salsa que espero que luego lo puedan reconocer ustedes. Entonces, tenemos resultados tangibles en cooperación. Todos los indicadores nos muestran que la inversión en I+D+I ha crecido, inclusive se ha duplicado 126%, y la otra parte del argumento es que todavía representa una parte muy pequeña de la innovación en el mundo, ¿no? Y que además ese crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología e innovación se ha concentrado en los países más grandes de la región. Eso significa que no ha estado pasando mucho en nuestros países. Vamos a ver una serie de argumentos, una serie de cifras que nos muestran, nos contextualizan estas cifras, que el crecimiento ha sido importante, pero sin embargo todavía nos coloca en el partidor si hablamos de otros temas como productividad, creación de capacidades en ciencia y tecnología. Entonces, el avance ha sido muy bueno, pero si lo contextualizamos, el mensaje es que tenemos que hacer mucho más y en mucho menos tiempo. Por ejemplo, esto es el primer gráfico clásico, es cómo anda la región en términos de productividad. A pesar del crecimiento, otros países han estado creciendo mucho más, sobre todo en el mundo desarrollado. ¿Esto qué significa? Que en un espacio de 30, 40 años, nuestra productividad con relación a los países más productivos ha venido decreciendo. Si en los 60 la productividad de América Latina era el 75% de lo que era en Estados Unidos, hacia el 2013 ha decrecido hacia la mitad. Este es un indicador que se usa bastante también para poner en contexto que estamos en una carrera. Si nosotros avanzamos rápido y otros países avanzan mucho más rápido, es muy probable que bajemos posiciones en los rankings. El siguiente argumento es que cada vez contamos con mejor evidencia sobre enfoques, conocemos más cuáles son las salidas y hay un consenso en políticas públicas que creemos que es mucho más amplio, y parte de estos argumentos sobre colaboración, sobre en qué invertir, los ha adelantado la doctora Giselle. Miren cómo está la región ejemplificada en los puntos rojos con relación a otros países del mundo desarrollado. Si los comparamos, estamos en el lado de las economías con capital humano bajo y capital financiero bajo, si estamos comparando eso. Otros países están muchísimo más adelantados, y eso es un argumento que se construye a través de que tenemos que hacer mucho más como región para avanzar. También sabemos con quiénes tenemos que colaborar estrechamente para dar el salto en productividad, el salto en exportaciones, en tener una economía del conocimiento. Ha sido posible, sí, con una base de apoyo del sector público, pero es en el momento en que se logra movilizar recursos de otras fuentes, como del sector privado, en que realmente los países dan el salto. Miren dónde se encuentran México, Chile y Colombia en relación con China y otros países, y cómo llegar a movilizar recursos del sector privado es lo que también va a permitir dar el salto.
Igual, esto también es un argumento de que este salto no se va a dar de manera espontánea. Hay un argumento para uso de recursos del Estado, uso de recursos públicos para apoyar por lo menos el capital inicial para poder dar este salto. Miren, economías muchísimo más desarrolladas y productivas que la nuestra todavía tienen una base de gasto de Estado muy grande. Si acá comparamos cuál es la contribución del Estado en millones, pero también como términos del PBI, nuestros países igualmente se encuentran en el lado donde hay menos promoción de este tipo de recursos. Igual, si estamos hablando de una economía en conocimiento, en los últimos 5 años, el número de PhDs, para usar un indicador que es muy popular, es ver los PhDs en ciencia e ingeniería solo para mostrar una idea, ¿no? Miren el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años. En los últimos 10 años hemos casi duplicado el número de personas en América Latina que están saliendo a hacer doctorados o están haciendo doctorados. Miren cómo ese esfuerzo también nos coloca con relación solo a Estados Unidos y España. Si nosotros estamos avanzando rápido, hay otros países que han estado avanzando a esa velocidad 10, 20, 30 años antes que nosotros, y si esto lo vemos como una carrera, eso también nos coloca y nos contextualiza también cómo es este último evento de esfuerzo que está realizando la región para aumentar sus recursos. Estos dos gráficos también un poco confusos, pero espero explicarles la idea concreta. La revista Nature hizo un mapa de todas las colaboraciones que se dan en artículos sobre ciencia, tecnología, ciencias básicas básicamente también, ¿no? Y llegan a este gráfico. Si ustedes ven, los puntos rojos son, creo que es Estados Unidos, los puntos azules es Europa, y los puntos verdes son del sudeste asiático, de Asia en realidad. Se forman clústeres acá. La idea de ver esto es que hay mucha colaboración en el mundo desarrollado y en otras regiones. Y nosotros, ¿dónde nos encontramos en esta forma de colaboración? En los puntos morados que están arriba. Solo unas pocas instituciones están realmente conectando conocimiento y se están integrando a las redes que son muchísimo más desarrolladas en otros lados. Pero eso no solo es una mala noticia, se puede interpretar también que recién estamos empezando a hacerlo y varios indicadores muestran que el crecimiento en los últimos 10 años ha sido realmente excepcional en términos de colaboraciones y publicaciones. Por ejemplo, en journals de acceso abierto, países como Colombia, Brasil, Chile, han encontrado ahí un espacio para transmitir conocimiento. Entonces, tenemos que ver también varios de estos indicadores para contextualizar bien lo que está pasando en el lado científico. Pero finalmente, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es la complejidad de nuestras economías? Todos sabemos y siempre comparamos el caso de Corea del Sur empezando casi en el mismo estado de desarrollo en los 50s antes de dar el salto. Miren lo que ha pasado en estos gráficos, que sobre la base de las exportaciones se separan por sectores y se ve cuál es la complejidad. Corea del Sur, el gráfico de abajo, empezó con un 30% de exportaciones complejas para que hacia finales del 2010 su economía, esa parte de complejidad, de alta complejidad de su economía sea ya el 70%. En el caso de América Latina, que es el gráfico de arriba, casi hemos permanecido con una estructura más o menos similar durante los últimos 30 años. Entonces el argumento sigue creciendo. Tenemos que encontrar más de estas colaboraciones porque el objetivo es hacer compleja nuestra economía en el sentido de inyectarle más conocimiento, como nos explicó la doctora Orjeda en la mañana. Entonces, pero no solo ha habido crecimiento, también ha habido una base, las políticas públicas mejoraron. Este crecimiento no se ha dado espontáneamente, ha habido un trabajo del Estado, un trabajo de reformas que se han hecho, de juntar instrumentos, de racionalizar mecanismos operativos para canalizar financiamiento a la ciencia y tecnología. Algunos indicadores, por ejemplo, un trabajo muy interesante que se hizo, cuánta normativa nueva hay sobre planes estratégicos en la región. Entonces, y nos muestran dos estadísticas. Entre el 2001 y el 2004,
encontraron 48 de este tipo de documentos que llegaban a ser políticas, planes estratégicos para alguno de los sectores científicos, ¿no? Entre medicinas, materiales, matemáticas y físicas. Estos casi crecieron 10 veces en el siguiente periodo de estudio, que es entre el 2009 y el 2013. Sabemos que los planes no significan acciones concretas, pero por lo menos hay una idea de empezar a ordenar el sector y de empezar a trabajar de manera mucho más ordenada, ¿no? Estos son indicadores, estadísticas que te muestran una idea. Hemos mejorado en la creación de dispositivos, estamos tratando de planificar mejor también, y eso es lo que muestran las cifras. Igualmente, arreglos institucionales. Hay algunos consensos en políticas de ciencia y tecnología que antes no eran tan consenso, ¿no? Se acusaba mucho en las políticas de los 70 que eran dirigistas, etcétera. Nosotros conocemos esa historia. ¿Qué está pasando ahora? Estamos creando instrumentos que son están en meritocracia, muchos fondos concursables que están haciéndose, con paneles independientes de decisión que asignan financiamiento sobre la base del mérito de los proyectos. Es algo que está pasando mucho en la región. También se están creando foros independientes y sobre todo se están fortaleciendo los consejos nacionales de ciencia y tecnología, como serían los CONCITEC en el caso peruano. Toda esta institucionalidad se ha venido fortaleciendo en los últimos años y es muy importante. Siguiente también, no solo estamos haciendo planes, no solo estamos creando nuevas institucionalidad, sino también, y esto es algo muy importante porque a veces perdemos el punto en esto, los instrumentos están también haciéndose muy populares. Me refiero a los mecanismos operativos, cómo hacemos que el dinero de financiamiento llegue hacia una empresa, cómo hacemos que el conocimiento efectivamente llegue a la empresa. El número de instrumentos, de acuerdo a una fuente Navarro en el 2008, decía que los países de la región estaban utilizando varios de estos mecanismos operativos y de manera muy intensa, entre ferias, crear fondos de investigación, ustedes pueden ver la variedad. Y puse un ejemplo en el caso peruano también. Esto fue dado, este recuento de mecanismos operativos se hizo en el 2008. Después de ese corte, el Perú avanzó también bastante en poner muchos de esos instrumentos operativos, mecanismos operativos en marcha. Hizo una reforma y en muy pocos años puso a la disposición de la comunidad científica, pero también de las empresas, toda una serie de mecanismos para canalizar fondos hacia la ciencia y la tecnología. Es la misma idea. Quiero mostrarles en este gráfico también la variedad de instrumentos que ahora existen para hacer ferias, para hacer conversatorios, para crear colaboraciones, y muchos de ellos a veces subutilizados, y tenemos que empezar a trabajar más en utilizar estos mecanismos, como las máquinas singulares también, la maquinaria singular que hablaban, ¿no? Entonces, la respuesta quizá a esto es la cooperación internacional, pero no me quiero adelantar todavía. Hicimos también un recuento de cómo ha sido el apoyo a la cooperación internacional en la región. Utilizamos una base de datos que probablemente la gente de cooperación internacional conoce, que es el Credit Reporting System de la OECD. Es todos los proyectos de ayuda internacional que se canalizan a través de ayuda oficial, ¿no? Es la mejor base de datos que tenemos sobre cooperación internacional. Y un poco hicimos algunos cálculos preliminares a nivel sectorial, y llegamos a la conclusión que la cooperación internacional, la ayuda oficial básicamente, ha estado creciendo en la región, ¿no? Es un tema que se ha vuelto importante y los donantes de cooperación internacional han visto esta señal y también han estado apoyando, ¿no? Si separamos por fuentes, también vemos cómo los multilaterales han sido muy